Antes de comenzar les quiero pedir, síganos en nuestras redes sociales, nuestra página web www.herramientasparavivir.com, nuestro canal de YouTube, Herramientas para Vivir, nuestra fanpage, nuestra página de Facebook y nuestro Instagram, Herramientas para Vivir. Ahí va a tener mucha información. Si les gusta este video, lo está viendo por YouTube, dele me gusta, dele seguir a nuestro canal. Eso nos ayuda para seguir creciendo y compartiendo toda esta información para la evolución del ser. Hoy vamos a estar hablando de los accidentes vistos desde la biodescodificación. Cómo influye en nosotros las emociones al momento de sufrir un accidente, qué es lo que nos lesionamos, y a partir de ahí poder trabajarlo, ayudar a nuestra sanación y por supuesto no volver a repetirlos. Para eso nos visita Leandro Medina. Leandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo nos influye? ¿Qué relación tienen los accidentes con las emociones? Bueno, este tema es un tema que va de la mano de las emociones y de muchas formas de memoria, de programas memorizados que nosotros traemos de nuestros ancestros, como normalmente es nuestra vida, ¿no? Nosotros venimos de generaciones, de clanes, arrastrando muchos programas, y parte de estos programas muchas veces son memorizados por nuestro cuerpo, por nuestras células. ¿Esto queda grabado en el ADN, digamos? Claro. ¿Se transfiere? Se ha comprobado con estudios de que estas memorias se les llaman memorias celulares. Vienen a repetirse, que vienen a traspasarse de generación en generación, y por ende pueden traspasar desde fechas, tipos de accidentes, personas que se han accidentado, lugares que se lesionan, distintas partes del cuerpo, sea cabeza, espalda, brazos, puede ser distintas lesiones en los miembros inferiores, bueno, desde lesiones leves a lesiones más graves, hasta amputación, incluido las amputaciones y la muerte. Y la muerte misma, ¿no? Así que bueno, lo que nosotros decimos es que hay dos vías por las cuales uno puede tener accidentes, y una es justamente las memorias estas ancestrales que vienen de generaciones anteriores, y los pensamientos del inconsciente que uno trae juntamente con las emociones. Entonces, bueno, por ahí a lo mejor podemos tener alguna emoción fuerte en algún momento, o alguna emoción que no sea tan fuerte, pero una emoción al fin que nos impacte, y eso nos produzca un accidente, desde lo más leve a lo más grave. Hay un ejemplo de una persona que se va a retirar de su lugar de trabajo a almorzar, y cuando se va a retirar su jefe le dice: bueno, terminame este trámite antes de salir, haceme estas fotocopias, déjame todo ahí arriba del escritorio, y bueno, y después te vas a almorzar. Esa persona se pone a hacer unas fotocopias y con al filo de una hoja se corta su dedo índice, ¿sí? Bueno, esto no es casual. No es casual, o sea, la persona intenta no ensuciar las hojas con sangre y todo ese tipo de cosas para evitar no tener que seguir dando su tiempo. Claro. Y en realidad se corta el dedo índice, y el dedo índice es la autoridad. O sea, un enfrentamiento contra esa autoridad. Esa autoridad que lo hizo retrasar su almuerzo. Claro, de los cuales nos robó minutos, y bueno, y esa persona... Y nos cambió el plan que teníamos en ese momento. Exactamente. Entonces, ahí hay una pequeña emoción, que es un conflicto de autoridad, donde yo no tengo la capacidad, o no puedo, o me siento incapaz de poder enfrentar a esa persona y decirle: bueno, mira, lo hago después, me voy a almorzar y vuelvo. Y sin embargo, bueno, hay un pequeño accidente. Claro. Después hay lesiones que son más graves,
que van por el lado de accidentes en la cabeza o pérdidas de algún miembro o algo por el estilo, que eso también muchas veces va a depender del lugar. Supongamos, si es la cabeza, hay seguramente algún conflicto con la autoridad. La autoridad en la mayoría de las familias es el padre, ¿sí? Y a veces la madre oficia de autoridad, entonces también hay un enfrentamiento ahí. Bueno, y eso genera un estrés, y ese estrés hace que por ahí tengamos alguna lesión, llámese un golpe o una caída que sea más severa o menos severa. Claro. La mayoría de las veces cuando tenemos un accidente, lo que estamos generando son un montón de preguntas a la postre. Es decir, bueno, la mayoría se hace ¿por qué a mí? ¿Por qué en esta situación? ¿Qué es lo que me pasó? Pero en definitiva nos está dando un mensaje. El accidente es como un llamado de atención de una enfermedad. O sea, yo estoy instando todo el tiempo a producir a lo mejor ese accidente porque hay algo que no estoy resolviendo. Si no resuelvo, tarde o temprano mi cerebro va a terminar dándole apertura o dándole pie a ese accidente. Y ahí será el momento de la resolución y dirá, bueno, tuve que parar, me fracturé un pie, me fracturé un brazo, estoy en la cama imposibilitado, iba hacia un lugar donde no podía enfrentar a la autoridad, o iba hacia un lugar equivocado y sin embargo lo intentaba igual, haciendo un sobreesfuerzo, que es un accidente de una persona que hace mucho deporte y se sobreexige, sabiendo que a lo mejor no puede competir contra el mejor de su actividad, porque el otro es muy superior, y sin embargo hago un esfuerzo exigiendo demasiado a mi organismo y termino produciendo un accidente, o sea, una rotura de ligamentos o lo que fuere, ¿sí? Entonces eso habla de que muchas veces nos sobreexigimos para no sentirnos menos, para no sentirnos la sensación de frustración o del conflicto de valorización, claro, y terminamos con un accidente. Lo mismo nos pasa cuando nos enfrentamos con nuestros padres. A la vez, en ese caso, al accidentarme, evito la competencia. Claro, evito la competencia, no voy a sentir la sensación de frustración de por perder, si el otro me gana. Claro. Y bueno, y esto sucede en muchos casos con las familias, donde hay una autoridad que impone una forma de trabajo dentro de su familia que presiona mucho a sus hijos, supongamos, y los hace sentir desde el punto de vista de su trabajo, su estudio, lo desvaloriza todo el tiempo. Bueno, esa persona va a tener un conflicto con su autoridad y en algún momento va a manifestar con algún accidente esa rebeldía contra esa autoridad, que no la puede expresar en forma verbal, pero sí lo va a terminar manifestando con un suceso accidental. Lo que podíamos decir es que acá hay una forma de poder visualizar esto, que son estas memorias celulares que vienen desde hace muchos años y que, para dar un ejemplo para que se entienda, uno de los que estuvo con esto de las memorias celulares estudiando fue Mark Frechet, fue un psicólogo de hace muchos años, que ya no está, que él lo que hizo fue, cuando se encontraba con otro colega que era Sabat en algún cruce, le dice, yo no tuve suerte desde chico la pasé mal. Entonces le preguntaron por qué. Dice, porque yo desde chico me comí 18 meses de cárcel. Dice, ¿cómo es eso? Y bueno, mi mamá había cometido algunos delitos y la iban a encarcelar
Entonces la mamá se le ocurre, para evitar ese encarcelamiento, embarazarse y llegar con el embarazo o con el niño chiquitito al momento del juicio. El juez no le pasó absolutamente nada, ella llegó con su vientre gestando, igual le dio cárcel. Entonces, su hijo nació en cautiverio. Nace en cautiverio en la cárcel. ¿Sí? Entonces, la memoria de esto es que ese niño vino a sacar del encierro a una mujer, a su madre. Obviamente, a los meses la escarcelan. Entonces, la memoria de Mark era que él iba en el futuro a liberar a mujeres en el mundo. De hecho, que él se hace psicólogo y empieza a trabajar con el 90 y pico por ciento, 95% de sus pacientes, eran todas mujeres, e intentaba sacarlas de su encarcelamiento. No importaba si era la cárcel física real, sino que la sacaba... O un sometimiento de su pareja. Exacto, del sometimiento de su pareja. Esto habla de cómo se va trasladando esa memoria, esa misión celular, claro, que uno dice de dónde viene, cómo puede ser que venga y se repita esto. Bueno, si lo vamos a ver en casos comunes, vamos a ver profesionales, tipos de trabajo, artistas, que uno va pasándole a su descendencia esas memorias y terminan convirtiéndose en grandes artistas, grandes empresarios, grandes profesionales, grandes trabajadores, personas de bien, o sea, no necesariamente profesionales, pero sino que van repitiendo esas memorias. Bueno, en el caso de los accidentes, cuando hay accidentes, cuando hay personas que han cometido algún suceso importante dentro de su clan, eso muchas veces se repite en las generaciones siguientes. ¿Sí? Hay formas de visualizar, a veces con anticipación, esas memorias, que son cuando uno ya produce un ciclo de autonomía. Un ciclo de autonomía es cuando yo corto con mi clan porque... me quedo, bueno, sin padres, porque a lo mejor la persona queda huérfana de chica, entonces ya se libera de la autoridad y de sus padres para atrás, o que yo me arme mi pareja y me vaya de mi casa, y mi ciclo de autonomía arranca porque yo ya tengo mi casa, mi dinero, mi trabajo, y ya no dependo más de mi clan. Entonces, normalmente esas cosas, que a veces coinciden con un casamiento, esas cosas a veces tienden a cortar esas memorias que vienen de los clanes, ¿sí? Y tienden a veces a no repetirse, porque uno es como la autonomía es como un renacer. Entonces yo vuelvo a nacer y vuelvo a arrancar de cero. Como si que la elección siempre la tenemos una elección de poder romper o cortar con esos mandatos. Totalmente, totalmente. Muchas veces no se rompen porque a lo mejor uno, no sé, yo me quedé viviendo con mis padres. Por ignorancia, sí, o también por ignorancia. Sí, por ignorancia. O sea, yo creo que esto la mayoría de la gente lamentablemente lo ignora. Claro. Por eso creo que estos mensajes aclaratorios, estas ideas de difundir todos estos tipos de actividades, este tipo de terapias, es para que la gente sepa de que hay formas, hay métodos, hay gente que puede, no digo transformar esto absolutamente, porque las personas afuera no transforman nada, sino que los que transformamos somos nosotros, cada uno de nosotros, con nuestras preocupaciones, con nuestra atención, el observar que algo se repite todo el tiempo, que tengo este accidente, que tengo este problema, o sea, son todos problemas que se repiten. Me tiene que llamar la atención y en algún momento intentar buscar ayuda de alguna manera, de distintas maneras. Pero supongamos, todo esto lo podemos resolver consultando con distintos profesionales, con distintos profesionales en distintas terapias, que nos ayuden a visualizar estas cosas, porque hacen de que paremos esta repetición de sucesos. ¿Sí? Sí. Y que
arranquemos con una nueva vida. Y de hecho, que pasa en mucha gente que ya entra en terapia. Es posible. Y lo modifica y ya después pasa a ser una anécdota simplemente y dejó de repetir ese tipo de conductas o ese tipo de sucesos, estos accidentes. Con el solo hecho de traerlo al consciente, de decir, bueno, esto fue lo que me genera, ¿ya hacemos el cambio o hay un trabajo? Lo primero que hay que hacer es visualizarlo, tratar de visualizarlo. Uno, porque si yo lo visualizo desde afuera, o sea, yo ayudo a darle la forma de decirle, mira, vos lo que no estás viendo es esto. No. El que no lo tiene que ver, el que no lo ve y lo tiene que ver es el paciente, claro, es el consultante. Claro. ¿Sí? Yo puedo intentar armar una guía para que llegue a ese lugar. Para que llegue. Pero el que lo tiene que terminar de visualizar es la persona. El cuadro completo, ver claro. El cuadro completo. Y después, obviamente, hay un montón de formas de poder ir degradando esa emoción que ha dado un impacto muy grande en nuestro cuerpo muchas veces, o en nuestras conductas, o en nuestra psiquis, y eso ir degradándolo de a poco con otros trabajos, llámese meditación, llámese yoga, llámese algunos actos de psicomagia que pueden ayudar, distintas hipnosis, distintos implantes de un nuevo ser, de nuevas personas, de nuevos pensamientos, más sanos, más tranquilos, donde yo en vez de terminar confrontando todo el tiempo, busco una solución, busco hacer un buen duelo de los sucesos más importantes que me han sucedido. Si la gente hiciera duelos, un buen duelo en muchas situaciones de lo que nos suceden, estaríamos mucho más simple. Con una población mucho más sana. El problema es que por ahí la gente... ¿No nos permitimos los duelos? No nos permitimos los duelos y desconocemos de estas pequeñas técnicas. Porque son algunas técnicas que las podemos hacer todos en nuestra casa. Claro. ¿Sí? Y eso nos salva de poder guardar eso con miedo, con temor de que alguien sepa, de esto no se habla. Entonces, todas estas cosas que nosotros... Por temor, por desvalorización, por temor a la autoridad, por miedo a que nos aparten de nuestro clan, por miedo a que nuestra familia, sociedad. Claro, nos juzgue como diciendo, pero ¿y este qué le pasó ahora? Que está mirando la vida de otra manera. Nos encerramos, cerramos la puerta, cerramos nuestra posibilidad de brindarnos con nuestros amigos, con la gente que nosotros nos hacen bien o que nos quieren, nos contienen, y tener una mirada por ahí con algún profesional que nos ayude a salir de esto. Todo, absolutamente todo se puede ordenar, pero depende del tiempo y de la visualización y la observación de cada uno. Y el trabajo es propio, es personal, no hay magia, o sea, no es que el otro va a venir y nos va a tocar o con una palabra ya nos va a sanar. No. El trabajo es propio, nosotros poder visualizar esa situación y poder transformarla. Exactamente. Después las técnicas, hay un montón de técnicas que después depende de la gravedad de la cuestión, del suceso, de la emoción, del estrés que haya generado esas emociones. Hay distintas formas, hay algunas técnicas que se usan mucho en la psicología, que es el de MDR, hipnosis. Hay distintas técnicas como para poder atender a determinadas situaciones que son por ahí un poquitito más complejas, sí. ¿No? Bueno, los psicólogos de esto tienen mucho trabajo todo el tiempo. Sí. Pero bueno, es una cuestión de que uno vea que hay que generar un desafío y enfrentar ese desafío, ¿no? Hoy dabas un ejemplo de un accidente muy simple, pero ¿qué pasa cuando el accidente es sumamente grave? ¿Cuál es la emoción cuando el accidente ocasiona la muerte? Y en ese caso ya no puede trabajar quien accidentó, pero sí puede hacer un trabajo quienes tienen que hacer ese duelo. Claro. Bien. Muchas personas que tienen algún accidente grave, básicamente ya se produce un agotamiento de la persona.
¿sí? Un agotamiento en cuanto a algunas situaciones que no puede resolver. Y esa persona está intentando por diversas maneras de terminar muchas veces con ese sufrimiento. Aunque resulte un poco llamativo la cuestión, hay gente que está todo el tiempo buscando con pequeños indicios apagar la llama, ¿sí? Como no sabe cómo arribar a esta solución, el cerebro lo va llevando al lugar donde menos sufra. Y hay un momento en que uno, por agotamiento, termina sufriendo demasiado y el cerebro va a tratar de llevarlo a un lugar donde ya no sufra más. Y a veces se producen estas situaciones. ¿Por qué? Porque a veces en el inconsciente todo el tiempo tenemos señales de que se puede producir un accidente. Si yo estoy en la ruta todo el tiempo a 150 por hora, en rutas que las conocemos y que están mantenidas más o menos, que tenemos banquinas que son muy malas, que tenemos plantas que nos esperan si nos salimos de la ruta a 4 o 5 metros, ¿sí? Con autos que a veces no los tenemos del todo en condiciones porque a veces la situación económica no nos permite tener el mejor neumático, la mejor suspensión, o sea, no tenemos el mejor auto y sin embargo, probamos y nos ponemos a 150 a desafiar. Y en más de una oportunidad, esa gente que anda a 150, yo tengo un montón de gente conocida y montones de ejemplos de gente. ¿Vos andás por la ruta? Sí, yo ando por la ruta, sí. Lamentablemente digo, porque es una jungla que salís y no sabés qué es lo que te puede pasar, porque a veces la equivocación no es de uno, sino a veces es del otro, pero yo también contribuyo con mi velocidad, con mi atención, con mis pensamientos, así estoy atento al otro. ¿Sí? Muchas veces vamos escuchando radio y tenemos, la radio nos está diciendo lo que vale el dólar, los problemas sociales, la gente que se muere, los femicidios, bla, 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 y nos está contaminando todo el tiempo nuestra cabeza. ¿Sí? Y estamos preocupados y muchas cosas de esas que se van diciendo mientras yo estoy manejando están haciéndome reaccionar. Yo por ahí puedo reaccionar y decir, pero qué bronca me da tal cosa, o qué sensación, o qué ganas de hacer tal cosa por esta situación. Yo estoy emocionalmente escuchando y vibrando todo el tiempo. Y hay una atracción energética. Exacto. Entonces, ojo, que todas estas cosas que uno, la radio, lo que escucha, lo que mira, todo nos va condicionando en muchos casos para peor, para estar más desequilibrados, para estar más alterados, ¿sí? Sí. Entonces, ojo, porque siempre tenemos responsabilidades arriba de un auto, supongamos un accidente arriba de un auto, siempre dormir lo correcto, salir en el horario correcto. ¿Tengo el auto en condiciones? ¿Voy con mi tiempo bien o estoy muy ajustado y por ahí tengo que ir más fuerte de lo que tengo que ir? Incluso, muchas cosas se pueden prever, que son cosas que escuchamos todos los días. Incluso aunque no haya una lesión en un accidente, porque uno puede tener un accidente en la ruta y salir ileso. Sí, pero bueno, también viene atravesado, o sea, toda la situación pasa por esa emoción. Pero es un llamado de atención. Es un llamado de atención. Es un llamado de atención. ¿Qué es lo que por qué yo me pude distraer? ¿Por qué hubo algo que me distrajo? ¿Hubo algo que se me cruzó en la cabeza y terminé cometiendo algún error? ¿Sí? Independientemente de todo lo que se ve hoy, del teléfono, de la gente manejando inconscientemente, porque el tipo que va con una persona con el teléfono vas prestando atención a lo que estás hablando. O sea, vas con un piloto automático. Bueno, así sea manos libres. O sea. Así sea manos libres. Vos estás atento a devolver lo que te están diciendo. Y no a la ruta. Entonces, mi pregunta es, ¿hacemos un montón de ajustes para que no nos suceda o nos dejamos
que nos invadan todas estas cosas y no prestamos atención. Yo creo que nos invaden por todos lados, pero somos nosotros responsables de que nos invadan con tantas cosas alrededor de los teléfonos, la radio, las malas noticias, la televisión, nuestro tiempo, nuestra forma de conducir, nuestra forma de no entender a veces que estamos siendo responsables arriba de un vehículo, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, y podemos cometer errores que a veces no son tan fáciles de poder solucionar. Hay veces que gente que queda con lesiones muy importantes. Y bueno, y las decodificamos y a lo mejor tenía, no sé, problemas con su padre, problemas con su madre, gente que se accidenta con distintas cosas a nivel del hogar, que no necesariamente es en un auto, sino que es en el hogar o en el trabajo. Si es en el trabajo, yo me tendría que estar preguntando, ¿qué es lo que me está resonando de este trabajo por el cual yo estoy enojado a lo mejor haciendo mi trabajo y me sale mal? ¿Sí? O sea, yo a lo mejor no estoy bien, o porque no estoy cobrando bien, o porque no tengo vacaciones, o porque ya este trabajo me agotó y no quiero hacerlo más. Y seguramente parte de esa distracción, parte de esa bronca va a aparecer en algún pequeño llamado de atención y que puede llegar a ser un accidente, ojalá que sea leve, ¿no? Sí. Pero que puede llamarnos la atención. Entonces, una vez que se produjo el accidente, lo único que nos queda observar es el por qué y el vayamos para atrás a ver qué mensaje me dejó esto. Bien. Y después ver cómo preveo, cómo yo voy a intentar tener mis herramientas para evitar estos problemas. ¿Sí? Muchas veces yo me subo con bronca, o yo con bronca a mi casa y me pongo a arreglar algo y seguramente me voy a golpear. O a cocinar y me voy a cortar. O me voy a quemar, o se me va a caer algo. Sí. ¿Sí? Entonces decimos, pero si yo estuviera más atento, ¿me pasaría? Y a lo mejor, sí, a lo mejor puede que sí, pero la mayoría de las veces no. Una de las cosas que yo digo es que el otro día lo tratamos con unos pacientitos, es que supongamos los 4 acuerdos de la teoría de los toltecas, la impecabilidad de las palabras, no presupongas, haz todo el esfuerzo, cuando hagas algo, hace todo el esfuerzo posible. Plena en eso. ¿Sí? Claro. Entonces, si yo estoy manejando y me pregunto, ¿lo estoy haciendo a conciencia o estoy haciendo algo más y de paso manejo? ¿Sí? O estoy con la cabeza en otro lado y de paso manejo. Claro. ¿Qué pasaría si para cada actividad que nosotros hiciéramos desde lo técnico y muchas veces cuando tenemos alguna posibilidad de peligro como es el manejar, estuviéramos haciéndolo conscientemente y estuviéramos haciendo eso plena con eso a pleno, con la mejor de las atenciones? Y quizás tendríamos menos problemas. Claro, seguramente. Pararíamos cuando llueve, si no hay luces suficientes porque hay neblina para una estación de servicio. O sea, estoy conduciendo, estoy haciendo mi labor de la mejor manera posible. ¿Sí? Y eso habla de todas esas precauciones. Y a veces vamos por la ruta y vamos con neblina y nos tiramos a pasar a alguien. ¿Sí? Y bueno, eso habla de que muchas veces estamos desvalorizados como personas. O sea, no nos importa demasiado la vida. Sabemos que arriesgamos, igual lo hacemos. Es llamativo. Sí. Pero bueno, todas las desvalorizaciones tienen mucho que ver desde el proyecto Sentido, que son en 9 meses, 18 meses para atrás, 18 meses para atrás antes de haber nacido, ¿sí? Los meses primarios, mientras los padres hablaban qué es lo que vamos a traer al mundo, y después los 9 meses de gestación. Y muchas veces esas desvalorizaciones surgen, no sé, de la mamá que quedó embarazada y dice, qué macana, quedé embarazada. Claro. ¿Sí? Bueno, esas pequeñas cosas, la impecabilidad de las palabras, claro, de los toltecas, Sí. la impecabilidad de las palabras, lo que yo digo, cuánto estoy diciendo y cuánto estoy utilizándolo como un arma a eso, donde le digo a un chico, sos un tonto, sos esto. No servís. No servís, o no vas a saber, nunca vas a saber hacer esto porque sos burro. Todas esas cosas, y de lo que se dice en el vientre, todo eso es parte del proyecto Sentido. ¿Sí?
Y ese niño nace con esa desvalorización que a veces uno, adulto, no mide lo que dice, no mide el daño que está haciendo a esa persona. Absolutamente. Esas desvalorizaciones hablan de los accidentes después, hablan de la autoridad, del miedo, ¿sí? Donde yo no sé resolverlo. Yo en vez de enojarme con alguien, ¿por qué en vez de enojarme y enojarme con vos en este caso y me subo al auto y me voy enojado y pongo a más velocidad el auto de lo normal? ¿Por qué no lo hablamos? ¿Por qué no te confronté en vez de enojarme? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Sí, nos ponemos a hablar y si no nos llegamos a un acuerdo la seguimos después. Pero sin el enojo. Pero sin irme enojado, sin enojarme. Cuando yo me enojo mi energía desaparece, como lo hablamos con nuestro amigo Ricardo Pastel. ¿Sí? Desaparece la energía, quedamos chiquititos, somos pobres de energía. ¿Sí? Y sin embargo, en ese enojo nos subimos igual arriba de un auto y vamos o no un auto, sino cruzo la calle, sin prestar atención. O cuando yo no valoro, yo tuve mi padre murió en un accidente. ¿Sí? Bien, no tengo muchas cosas para ver, pero mi padre era una persona que era muy respetuoso con la autoridad. Entonces él se le rompe un camión y por no romperlo, por cuidar, se distrae. ¿Sí? Otra persona, en la circunstancia de él, es muy probable que hubiese seguido con ese vehículo hasta la base donde tenía que ir y seguramente le hubiese pasado otras cosas, pero esa no le iba a pasar. Exacto. Sin embargo, esa manera de a lo mejor a no poder por miedo, por el dinero, por el trabajo, no poder enfrentar a su autoridad, terminó distrayéndose y muriendo en un accidente. Realmente tremendo. Hay que tener en cuenta, hay que vivir este presente, prestar mucha atención y tener en cuenta cuáles son las emociones. Sí. ¿Cómo se puede contactar la gente con vos? Bueno, al final se fue muy entretenida la charla y la verdad que pasó el tiempo volando. Demasiado rápido. Teléfono, vía WhatsApp o vía Telegram, 3462 63 94 47 o Sunergo Home, Sunergos HOME, Instagram. Muchísimas gracias. Bueno, ahí intentaremos hacer algo por los que se acerquen. No va a ser la última vez, vamos a estar desarrollando distintos temas en el transcurso del año. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Saber que manejar las emociones, controlarnos, nos va a llevar a una vida mucho más fácil, más venidera, más en paz, más en armonía. Los accidentes se pueden evitar estando en el tiempo presente, en el aquí y ahora. A veces una situación bastante compleja, en estos tiempos que vivimos con mucha vorágine, con muchos distractivos a la vez. Tenemos el celular, carteles, información. Muchas veces nos vamos distrayendo inconscientemente y nos pasan estas cosas. Para tenerlo en cuenta y para tenerlo bien presente, estar en el presente.